propósito, con Luis Torres. Hola, soy Luis Torres y hoy nuestro mensaje tiene por nombre Elías en la cueva. El profeta Elías fue uno de los hombres que presenció las extraordinarias manifestaciones del poder de Dios. Vio personas muertas resucitadas. Vio a Dios controlar directamente la naturaleza, parando la lluvia y luego enviando torrenciales lluvias. Y vio fuego caer del cielo de parte del Señor a su favor. Sin embargo, a pesar de ver todo esto, la siguiente escena que la Biblia nos permite ver es un Elías derrotado y deprimido por la amenaza de muerte de una mujer. Por tanto, veamos por qué Elías entró en la cueva, qué podemos aprender de esta situación y cómo Dios obra en ella. La Biblia presenta a Elías en la cueva después de haber recibido la amenaza de muerte de Jezabel, la esposa del rey Acab. Aunque Elías acababa de destruir 450 profetas de Baal y ver la mano de Dios a su favor, cuando fue amenazado por esta mujer, entró en pánico. ¿Por qué se esconde Elías en la cueva? La historia de Elías en la cueva está registrada en Primera de Reyes 19. Pero para entender por qué el profeta huyó a la cueva, tenemos que volver al capítulo anterior. En Primera de Reyes 18, Elías aparece como un hombre valiente para enfrentarse al rey Acab, para convocar a todo Israel y a los profetas de Baal en el monte Carmelo, para desafiar a los profetas paganos y luego matarlos ante la manifestación del poder de Dios, y para pedir que llueva en Israel tras años de terrible sequía. Pero entonces, ¿cómo pasó un hombre del éxito al fracaso? Del monte de la victoria a la cueva del desazón. ¿Por qué huyó Elías a la cueva? Tal vez Elías esperaba que las demostraciones del poder de Dios en el monte Carmelo produjeran un quiebre en Jezabel y Acab. Pero eso no es lo que ocurrió. En lugar de arrepentirse, la malvada esposa de Acab le declaró la guerra al Señor y comenzó por amenazar a su profeta. Así que con este telón de fondo, puede ser que Elías pensara que había fracasado en su misión como profeta. De hecho, se sentía fracasado. Y cuando recibió la carta amenazante de Jezabel, huyó temiendo por su vida. ¿Por qué Jezabel amenazó a Elías? Jezabel lo amenaza luego de que Acab le contara que el profeta había acabado con la vida de todos los profetas. Alguien puede preguntarse, ¿por qué Jezabel envió una amenaza a Elías en lugar de matarlo inmediatamente? Lo más probable es que lo hiciera por pura estrategia. Elías acababa de demostrar ante todo Israel que era un profeta de Dios. Si Jezabel mataba a Elías, posiblemente se enfrentaría al descontento del pueblo. Así que parece que el objetivo principal de Jezabel era hacer huir a Elías. Prefería un Elías en la cueva antes que un Elías martirizado. Elías huye por temor a la muerte. La estrategia de Jezabel funcionó y Elías huyó hacia Berseba. En este punto, la Biblia no muestra a Elías consultando al Señor, y mucho menos recordando las grandes experiencias que había tenido a lo largo de su ministerio. El Señor no lo había abandonado en ningún momento, y tampoco lo haría en esta ocasión. Pero Elías apartó sus ojos de la fe y los puso en las circunstancias. Su comportamiento fue tan irracional que él, un hombre caracterizado por su valor, huyó de un enemigo derrotado. Desde Berseba, Elías partió hacia el desierto. Se sentó bajo un arbusto típico del territorio desértico y oró a Dios. Pero la oración de Elías era una expresión de su desesperanza. En su oración, declaró que quería rendirse y deseaba la muerte. Luego, se acostó y se durmió. La Biblia dice que el profeta despertó cuando un ángel lo tocó ordenándole que comiera la comida que el Señor le había proporcionado milagrosamente. Entonces Elías volvió a dormir hasta que de nuevo fue despertado por el ángel para que volviera a alimentarse. Con esas dos comidas, la Biblia dice que Elías caminó 40 días y 40 noches hasta el monte Horeb. Conviene recordar que el monte Horeb es el mismo monte de Sinaí donde Dios se reveló a Moisés. En este viaje, Elías recorrió casi 400 kilómetros en un trayecto que duró 40 días y 40 noches. La Biblia no explica por qué el viaje duró tanto tiempo, ya que podría hacerse en un tiempo mucho más corto. Algunos comentaristas
ven paralelos con los 40 años que Israel vagó por el desierto, con los 40 días que Moisés pasó en la montaña y con los 40 días de Jesús en el desierto. Al llegar a Horeb, Elías se metió en una cueva, donde pasó la noche. La situación del profeta era tan complicada que muchos estudiosos creen que Elías tuvo una profunda depresión en ese momento. Estaba agotado, demacrado. En cualquier caso, estaba dispuesto a renunciar a su ministerio e incluso a la vida. Pero fue allí precisamente, en la cueva, donde Dios le habló a Elías. En lugar de reprenderle, el Señor se limitó a preguntarle: ¿qué haces aquí? Esto muestra la forma personal, paciente y cuidadosa con la que Dios trata a sus hijos, a sus escogidos, cuando pasan por momentos de desesperación. Sin embargo, Elías no respondió directamente a la pregunta del Señor. De hecho, intentó justificarse en su respuesta, mostrando una mezcla de orgullo y autocompasión. Afirmó que había sido un siervo fiel y celoso del Señor, mientras los israelitas rompían el pacto. Al final, pensó que estaba solo y que era perseguido. Finalmente, el texto bíblico dice que llegó un ciclo tranquilo y suave. Fue entonces cuando Elías salió y se puso a la entrada de la cueva. En ese momento oyó la voz del Señor. Pero quizá para sorpresa de Elías, el Señor le hizo la misma pregunta que le dijo antes: ¿qué haces aquí, Elías? De nuevo el profeta repitió la misma respuesta, autocompasiva y egocéntrica. Aunque Elías había actuado por las apariencias y no por la fe, Dios lo preparó para terminar su notable ministerio de una manera estratégica. Por eso, en la puerta de la cueva, Elías recibió 3 órdenes del Señor. 1. Ungir a Hazael como rey de Siria. Ungir a Jehú como nuevo rey de Israel. Y ungir al joven Eliseo como su sucesor en la escuela profética de Israel. Estas 3 órdenes se enfrentaron al estado depresivo de Elías. El profeta había huido por miedo a la amenaza de una mujer malvada, que era la esposa del rey débil y malvado. Pero debería haber sabido que esa pareja solo permanecería en el poder mientras Dios lo quisiera. Y así, por la paciente misericordia del Señor, el episodio de Elías en la cueva terminó con el profeta tratado y restaurado por Dios. Hay algo muy interesante en las Escrituras. A diferencia de las literaturas que pretenden idealizar a sus héroes, la Biblia no oculta los defectos, los errores y las limitaciones de los hombres que fueron utilizados poderosamente por el Señor. Incluso la galería de los héroes de la fe de Hebreos 11 destaca por la fragilidad de estas personas que se hicieron conocidas por su fe ejemplar. Así que no fue diferente con el profeta Elías. Santiago escribe que Elías era un hombre como nosotros. Así que hay lecciones que aprender, tanto de las victorias como de las derrotas. La experiencia de Elías en la cueva nos sirve de ejemplo cuando estamos en nuestras propias cuevas. A menudo somos débiles, volubles, inconsecuentes, pero Dios Todopoderoso es inmutable y ve mucho más allá de las circunstancias a las que podamos temer. Dios cuida de nosotros y nos restaura hasta el punto de entender que el lugar más seguro en el que podemos estar no es dentro de una cueva, sino dentro de su voluntad, alinearnos con su plan. Hoy Dios nos invita a que salgamos de nuestras cuevas para refugiarnos en el escondite del Altísimo, donde podemos descansar bajo la sombra del Todopoderoso. Soy Luis Torres y me despido hasta una nueva oportunidad.